estamos con muchas velas, es época de celebración, y estaba pidiendo a Dios que me mostrara si continuábamos con nuestro estudio habitual o nos mostraba algo diferente que fuera del interés de todos y para crecimiento de todos. Y me vino sorprendiendo con un tema que yo desconocía hasta el día de ayer, y hoy quiero compartirlo con ustedes. Y voy a recordar algo que tratamos creo que hace 2 años. Estuvimos hablando de esta época de la Navidad, de las festividades, y hablamos de Nimrod. ¿Se acuerdan de ellos? De Nimrod. Era hijo de Cus, nieto de Can, bisnieto de Noé. Y precisamente fue en la época de la Torre de Babel. ¿Todos han escuchado eso? ¿Cierto? Que fue en la zona de Babilonia donde creció y donde empezó todo lo que era del ámbito pagano. Pasaron 3 generaciones donde la única familia que Dios preservó, después que todos conocen la historia de Can, ¿se acuerdan? Que respetó a su padre, el padre lo maldijo, y ya empieza toda una generación a estar alejado de la voluntad de Dios. Y Nimrod tiene mucho que ver con estas festividades. De ahí hablamos de esa vez de dónde venía el origen de los arbolitos de Navidad. No sé si ven aquí en la figura ese arbolito, porque se supone que él se acostó con su madre. ¿Se acuerdan de eso? Porque su padre se volvió un dios para las personas de ese momento, se conocía como el gran guerrero, y después para su madre, para tratar de mantener la figura de ese hombre endiosado, entonces se acostó con su hijo. Y curiosamente estos días hablamos de cómo la iglesia ha caído otra vez, donde el hijo se acuesta hasta con la mamá y parecía algo normal. Pues en esta historia, hace casi 5.000 años, curiosamente pasó lo mismo, ¿sí? Y ahí han salido muchas cosas de ese origen. Hablamos de los obeliscos, ¿sí se acuerdan? Y cómo están repartidos a nivel en muchos lugares del mundo, desde el Capitolio Nacional, del Capitolio de Estados Unidos. Al frente está el gran obelisco en Estados Unidos. Ustedes van a Buenos Aires, diferentes países, inclusive en la Plaza de San Pedro del Vaticano hay un obelisco. Y como la figura también de Semiramis, esta mujer también que madre de Nimrod, desde entonces ha venido pasando a través de todas las culturas, y de hecho siguen habiendo imágenes de ella, inclusive la estatua de la libertad, y algo que ven por aquí en las películas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ahí, donde empiezan todas las películas, también aparece. Entonces hablábamos en esa oportunidad cómo están infiltradas, se puede decir, en muchas cosas en la vida actual que vienen desde hace 5.000 años, de generaciones en generaciones, adorando cosas diferentes a Dios, que es el que nos pide que lo oremos solamente a Él. Entonces es un poquito recordatorio de lo que hablábamos de ese tiempo. Y el 25 de diciembre, la época donde gran parte del mundo celebra la Navidad, curiosamente ha sido una fecha especial para muchas civilizaciones también. Y quiero que empecemos a entender por qué se celebran las cosas y por qué, que no son coincidencias, se puede decir, sino que hay un propósito detrás de todo esto. Y encontramos que el 25 de diciembre hay un dios egipcio, Aion, ¿sí? Que es el equivalente al dios griego Dionisio. Dionisio se supone, dice la leyenda mitológica, que fue nacido de una virgen también. Y eso se celebra el 25 de diciembre, por generaciones se celebraba el día de estos dioses, que fue escogido desde muchos siglos atrás, el día de estos 2 dioses. Y empezamos a encontrar unas similitudes entre la mitología griega. Estamos hablando mucho tiempo atrás del año 2000, o hace 2000 y tantos años que nació Jesucristo. Se celebraba el 25 de diciembre. Baal, vamos a ir un poco, vamos avanzando en la historia, 3.000 años antes de Cristo. Ustedes han oído Baal, creo que todo, ¿cierto? 3.000 años antes de Cristo, y traduce básicamente él, que quiere decir
A él solamente se le habla a Dios, pero a él se le decía el cananeo. Ustedes cuando oyen hablar de cananeo, ¿sí saben a qué se refiere también? Entonces hay una zona especial de Canaán que también fueran enemigos del pueblo de Israel, y traduce amo o señor, y era representado por un toro. Este dios Baal, ha habido muchas civilizaciones, entre esos los babilónicos, los fenicios, los filisteos. Ya empezamos a encontrar gente muy cercana también a la época de Israel. Entonces los filisteos, entre ellos, ¿se acuerdan del gran gigante de Goliat? Que era filisteo. Y todos estos adoraban a ese dios Baal, dios de la lluvia, dios de la fertilidad, representada por el fuego también. Y estaba muy relacionado con la mitología también, con los dioses Cronos y Saturno, curiosamente. Entonces, este Baal también tenía con todo lo que tiene que ver con la fuego y la fertilidad y la lluvia. Son dioses que la gente adoraba porque supuestamente mejoraba la agricultura, y siempre también era adorado hacia finales del mes de diciembre, cercano al 25 de diciembre. Y encontramos una diosa también, que el día de la diosa esta es el 25 de diciembre, la diosa Mitra. Y ahí viene lo que llaman el mitraísmo, que es una religión donde por muchas civilizaciones tuvo gran cantidad de adeptos en el campo persa, donde es actualmente el Irán, y era la diosa del sol, la diosa Mitra, y en esta zona ya más de Mesopotamia, y en la parte de India es conocida como Indra, pero es la misma diosa. Ustedes, hoy encuentran ustedes esa diosa Mitra en el Museo de Londres, ustedes lo ven aquí abajo, que supuestamente fue conocida como que la diosa que rompió al toro, básicamente lo desnucaba, y aquí encuentran esa estatua a la diosa Mitra. Curiosamente, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, veníamos hablando, ahora estamos a 2000 años antes de Cristo, y encontramos algo en común otra vez, 25 de diciembre. Y pasamos un poco más acá y encontramos una fiesta que se celebra ya, la más famosa, la Saturnalia, y hemos también hablado de eso, que esa es la mundialmente conocida, la fiesta de la Saturnalia, y esa empezó en el 217 a.C. Estamos hablando todavía, ya nos estamos acercando a la época de Jesucristo, pero hasta aquí quiero que vayan entendiendo cómo por más de 3000 años se celebraba en esa época a estos dioses. Y la Saturnalia se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Y se hacían grandes, ya estamos hablando más de los romanos y los griegos, que eran los que celebraban esto. Ya vemos cómo esta gente hacía unos grandes banquetes en el templo de Saturno, en Roma. Y eran banquetes públicos donde se intercambiaban regalos. La festividad era muy especial porque se celebraban las guerras que se habían ganado, las luchas que habían ganado, y entonces la forma de celebrar era intercambiar regalos, y decoraban las casas con velas. Les pongo estas velitas, ya se perdió. Y ahí empezó la decoración de todas las casas y de las velas en los hogares, algo que hasta la fecha se sigue celebrando. Entonces empieza como un sistema de carnaval, como digo, la gente era a celebrar ya una semana completa. Empezó a cambiarse la fecha, no solamente un día, sino 8 días de fiesta, donde era lo que se conoce como un carnaval, donde había mucha actividad sexual, donde había básicamente orgías, y empezó la costumbre de los regalos y la decoración de las casas y de las velas, algo muy curiosamente que se hace hasta la fecha. Y básicamente era la fiesta del dios Saturno, que era conocido como el dios también de la fertilidad y de la prosperidad en muchas áreas, y era básicamente dedicado al dios Sol. Saturno siempre está relacionado con el Sol,
Y por eso, como decía, es una fiesta donde se empieza a adorar de frente al sol. Ustedes ven aquí la fecha, Festival del Nacimiento del Sol Inconquistado. Fue declarado por el emperador Aureliano el día del 22 al 25 de diciembre 274 a.C. Fue básicamente un mandato del emperador que esos días todos debían adorar al sol inconquistado. Ese sol inconquistado, como digo, la gente ya básicamente era una adoración directa al sol, era su máxima figura, y lo encontramos en diferentes culturas. Los incas, ustedes ven aquí el primer cuadro a la izquierda, era el aro del sol, donde aparece adoración también. Calendario azteca también, que es un sol, con, ahora me fue el nombre de la serpiente emplumada, ¿sí la ven aquí, en el centro? Donde le ponen unos rayos alrededor de la cabeza. Es muy conocida esa serpiente emplumada, pero con rayos solares. Los egipcios aparecen con las figuras, en muchas de las figuras egipcias del sol, ¿sí? Vemos las figuras romanas también con unos rayos encima de la cabeza. Y curiosamente ustedes lo encuentran dentro de la hostia romana, como va la adoración a ese aro solar. Y curiosamente, hoy en la mayoría de hogares del mundo está el aro solar encima de los árboles de Navidad. ¿Sí lo han visto? Se le ponen los rayos, que algunos ponen por estrellas, por eso, pero básicamente representa el aro solar que sigue adorándose al sol. Entonces vemos cómo a través de diferentes culturas de todos los imperios viene la misma relación en esta época del 25 de diciembre dedicado al dios sol, y eso no es nada nuevo. Curiosamente viene la Navidad, que fue instituida en el 330 a.C. por Constantino, después de Cristo. Fue después de Cristo. Ahí está, hay un error ahí en la esta. Por Constantino, y fue declarado el 25 de diciembre como el día del renacimiento del dios Sol. Estamos hablando no del nacimiento, sino del renacimiento del dios Sol. Y desde ahí se empezó a dar el domingo como el Sunday, que se conoce en Estados Unidos, ¿sí? Como el día del sol. Y la gente empezó a reunirse el 25 de diciembre a celebrar el día del sol, curiosamente. Lo que nosotros conocemos en nuestra cultura como la Navidad. Hasta ahí estamos claros y vamos a entender la relación, ¿sí? Como el renacimiento del dios Sol por Constantino, emperador Constantino. El Papa Julio, 350 después de Cristo, perdón, ahí hay un error también, declara de la noche a la mañana de que esa fecha había que celebrarse el nacimiento de Jesús. De buena primera digo, pues yo no quiero tener problema con todas estas paganos que vienen por civilizaciones y por siglos y siglos adorando una festividad al dios Sol. Y hay un movimiento antijudío en ese momento, que ellos celebraban una fiesta, que ahorita vamos a hablar de ella. Yo no quiero tener problemas con esta gente, y vamos a unir lo que es el cristianismo con el paganismo. O sea, no quiero quitarle la fiesta a estos, no le quiero afectar la fiesta a los otros, ¿sí? Entonces, pues digamos que Jesucristo nació en esa época. Entonces, no me puedo vencerlos a ellos, como dicen, me uno. Una jugada políticamente aceptada, pero doctrinalmente gran error cometido. Porque uno no puede con las cosas de Dios acomodarlas a las cosas de la gente. Y ahí se decidió de que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Cosa contraria a lo que dice la Biblia, no tiene nada que ver con la Biblia ni con las creencias del pueblo hebreo, de que se supone que Jesucristo había nacido en septiembre. O sea que más bien en diciembre básicamente era engendrando o empezando el nacimiento
de María, porque eran 9 meses. Y para el pueblo hebreo era muy conocido que básicamente él nacía hacia la fiesta del Sukkot, se considera que es en septiembre. Pero no hay ningún indicio, ni bíblico ni histórico, de que Cristo pudo haber nacido en la época de diciembre. De hecho, lo hemos hablado la vez pasada, una época donde no hay ovejas y por lo tanto no hay pastores en los montes, porque en Israel cae nieve, ¿cierto? Una de las tantas razones por es que... Y no había pastor en esa época. Y uno de los personajes de siempre están acá son los pastores, y en la Biblia se habla de los pastores que estaban pastoreando. Pero ni siempre no puede haber pastores en Jerusalén, sino que los mantienen en establos guardados porque hay nieve en esa región. Entonces es poco probable que pudiera haber nacido en diciembre, pero el Papa en ese entonces, 350 años después de Cristo, decidió que la fecha de nacimiento era el 25 de diciembre, pero era para no tener problemas con el paganismo que abundaba en ese entonces. Mire lo que dice Internet en la página catholic.net. Los romanos recién convertidos guardaban saudades de las fiestas realizadas por ocasión del Natalis Solis Invicti. Por esta razón, la Santa Iglesia encontró un sapiensal medio de direccionar para el bien esa arraigada tradición: conmemorar en ese mismo día el nacimiento del sol de la justicia, que trae la salvación en sus rayos, y apoyada en los pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales el Mesías es presentado como la luz para iluminar las naciones. Emprendió la cristianización de esa vieja costumbre pagana. Entonces decía, si Jesucristo es la luz y esta gente adora el Dios Sol, pues hagamos una fiesta para las dos cosas. Y así fue instituida la fiesta del 25 de diciembre como la fiesta del Dios Sol y el Cristo que ilumina el mundo. ¿Sí? Y arreglaba el asunto, y pues ambas cosas quedaron iguales. Aquí empiezan a aparecer a través de la historia otros personajes. Quiero rápidamente mencionarlos rápidamente. Ustedes lo ven al Papá Noel, ¿cierto? Unas partes llamadas Santa Claus, San Nicolás, y todo esto se celebra el 25 de diciembre. ¿De dónde sale este Santa Claus? Dice, si no es ninguno de estos dioses anteriores, ¿cierto? Ni es Jesucristo, ni es el Dios Sol. Pero había otras culturas que adoraban al dios Odín, que lo ven aquí abajo, a la derecha. ¿Se parece o no a Santa Claus? Ese Santa Claus tenía un báculo, era una serpiente también, que son los famosos bastoncitos que ustedes ven rodeados de eso, y que a través de la historia han venido apareciendo también como parte de esta festividad supuestamente cristiana, pero que el cristiano, como vemos, no tiene ningún origen cristiano, sino que básicamente es la reunión de un poco de creencias de culturas y que se nos metieron en nuestro medio, y hasta la fecha en la mayoría de hogares y de niños hemos crecido con ellos. ¿Sí? Tanto San Nicolás es como Santa, que curiosamente ponen ahí como invertido el nombre de Satán, ¿cierto? Y todas estas cosas se nos han metido en nuestros hogares y en nuestras vidas, y nadie nos preguntamos de dónde salió este personaje, que supuestamente eran los dioses de justicia que bendecían al que era fiel y acababan con el que era infiel. Esa básicamente era esta figura de Odín. Santa Claus tiene varias cosas curiosas. Entre esas, se supone que no tiene ni principio ni fin. Santa Claus no tiene ni principio ni fin. ¿Alguien conoce dónde nació Santa Claus? ¿Sí o no? Se supone que no tiene ni principio ni fin. Tiene su propio espíritu, que es el espíritu de la Navidad. ¿Sí han oído el espíritu de la Navidad, curiosamente? ¿Sí? ¿Todo el mundo han oído esa palabra? No la escuché por ahí. Como que están sin espíritu de Navidad, dicen así. Todo espíritu es un ser, ¿sí o no? Y la gente se le olvida de eso. No es un ambiente, no es una energía, es un ser. Es una persona. Y también, entonces, el Papá Noel de Santa Claus tiene el espíritu de la Navidad. ¿Y uno será cierto que hay un espíritu de Navidad? Si no es el Espíritu Santo, ¿qué es? Santa Claus lo sabe todo.
Y desde niño le dice es que Santa Claus sabe qué es lo que tiene que traer, lo que quiere traer. Se supone que tiene un libro también. Yo no soy muy conocedor de Santa Claus, pero se supone que tiene un libro donde anota durante el año como qué es lo que tiene que llevar a los niños. Su pelo es blanco como la nieve. Ustedes saben que el pelo de Jesucristo es blanco. Este también tiene el pelo blanco como la nieve. Suple todos los deseos de las personas, básicamente de la carne, los deseos carnales. Trabaja de noche, curiosamente, ¿no? Se viene de noche, dice Santa Claus, es la creencia. Y entra por donde hay fuego, que es la chimenea, ¿no es cierto? Y vamos a ver unas similitudes que tienen que ver con lo que con otros conocemos de Cristo, pero que nos pasa una figura que no tiene nada que ver con Jesucristo. Y vamos a ver cómo el enemigo es tan astuto que cambia los personajes cada día para quitar al verdadero Señor. Y ahí quiero saltar a Deuteronomio 12, quiero que lo vean en sus Biblias, de por qué he dedicado a esto y qué tiene que ver con lo principal de la charla de hoy. En Deuteronomio 12, el Señor le da unas claras enseñanzas a su pueblo para que le vaya bien en la vida. Y dice así: estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados le ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a poseer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses? ¿Para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Eso son parte de Deuteronomio 12. Estoy básicamente leyendo parte del primero y parte del versículo 30. Pero básicamente la instrucción que el Señor decía, ustedes van a ir a pueblos diferentes de donde yo de donde los saqué, ¿cierto? La tierra prometida se van a encontrar con muchos pueblos y van a encontrar que gente adora a otros dioses. Y él decía, no se les ocurra ni preguntar cómo es que adoran ni para qué adoran, simplemente destruyan todo lo que encuentren que sea adorable a otros dioses. ¿Sí o no? Esa fue la instrucción de él. Porque estos pueblos hasta queman a sus niños. Cuando yo oigo la noticia de aquí, la cantidad de niños quemados en esta época, digo, oiga, ¿será que esto tiene que ver con eso? O sea, hasta dónde nosotros entramos a celebrar una festividad que básicamente entendemos ya que está dedicada a otros dioses. Y la civilización entera lo recibió como si fuera una fiesta cristiana. Y cuando uno ve la palabra y de dónde vienen todas estas cosas, dice, ¿será bien que nos quedemos indiferentes a todo esto? Porque muchos de nosotros lo hemos hecho en nuestras casas. Como decía, yo hasta hace un par de años decíamos el árbol de Navidad, pues ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? Pero cuando uno empieza a ver de dónde viene todo esto, digo, si tiene algún sentido que todavía la familia se rodea alrededor del árbol de Navidad, o de cosas que vienen de otras civilizaciones y adoran otras cosas, y las estrellitas y la cosa de la pólvora, o a quién estamos sirviendo aquí. Y fíjense lo que dice ahí, pilas con poner en práctica cualquier cosa que vean. Básicamente le está diciendo el Señor, porque las instrucciones del Señor fueron muy claros y dice que Él es Dios celoso. Y habla aquí de los árboles debajo, dice la gente se hace debajo de los árboles frondosos, y si ahí adoraban a otros dioses, es mejor destruirlo ese árbol. Y el Señor era muy claro de eso. De aquí voy a meter un salto a Juan 10, 22, 26, que es el centro de la charla de hoy y lo que me llevó a hablar de este tema. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Estamos hablando de la época del invierno.
y una fiesta de la dedicación. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Esto quiere decir que en la época de invierno, que es la época del hemisferio norte, hacia el final de año, se celebraba la fiesta de la dedicación o la fiesta del Hanukkah. Y ahorita vamos a hablar de eso. La fiesta que los judíos celebran en esta época, y traigo a colación eso, es la fiesta de Hanukkah, que hoy empieza la fiesta de Hanukkah. A partir de las 6 de la tarde, el pueblo hebreo está celebrando el Hanukkah. Yo no desconocía eso hasta el día de ayer, y eso fue lo que me motivó a leer sobre el tema. Dice, mucha casualidad que mientras el pueblo hebreo y Jesús hoy estaba celebrando hace 2000 y tantos años la fiesta de Hanukkah, el mundo entero esté celebrando más bien una Navidad dedicada al Dios Sol. Dice, ¿hasta dónde está el enemigo de darnos a conocer una fiesta completamente que viene pagana hace más de casi 5000 años? O sea, y la fiesta que Jesucristo celebró, que se tomó el de viajar de donde él vivía, que era la zona de Galilea, en una época podía estar en Capernaum, y él solamente iba a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y ese día está hablando la Biblia de que Jesucristo estaba en esta fiesta de dedicación o fiesta de Hanukkah en Jerusalén, celebrando eso, cuando los mismos le decían, oye, ¿tú eres el Cristo? Háblanos con franqueza si eres el Cristo. O sea, en esa situación, y habla ahí precisamente, casi lo agarran a piedra por él decir, yo soy el Hijo de Cristo, del Señor. Yo soy el Hijo de Dios y soy el Mesías esperado. Y dice, mire, todas las obras que hago, las hago porque soy el Hijo del Dios, de todos los dioses y de todos los reyes. ¿Cierto? Y por eso hago lo que hago. Y por eso me creen. Pero ¿cómo me creen? Porque no son de mi rebaño. Y así está el mundo entero. O sea, hoy mucha gente está celebrando muchas otras cosas, pensando en la fiesta, en la comida, en las cosas, en Navidad, distraídos en algo diferente a Jesucristo. Y yo decía, ¿y la fiesta de Hanukkah dónde quedó? ¿Y qué se le celebra? ¿Y por qué la dedicación? No sé si ustedes lo conocían. Se conoce como la fiesta de la consagración, fiesta de las luces, y se celebra el 25 del mes de Kislev, que es el calendario lunar hebreo. El calendario lunar hebreo cambia, tiene también como si fuera el caso de nosotros del 29 de febrero. Todos tenemos un año y no todas las veces es lo mismo. Pero ellos, el año bisiesto no es un día, sino es un mes. Y las fechas van moviéndose de tal manera que no todas las veces caen el mismo día. Entonces ellos llevan una cuenta diferente a la nuestra. Y hace 2 años cayó el 24 de diciembre, este año empieza el 22 de diciembre, y como decía, el día empieza para los judíos a las 6 de la tarde. Cuando nosotros estamos terminando el día, ellos ya empiezan el día. O sea, ahorita a las 6 de la tarde, ellos están empezando su día. ¿Sí? Y todo judío, no importa el lugar donde esté, hoy a las 6 de la tarde está celebrando la fiesta de Hanukkah, o fiesta de las luces. Y yo decía, oye, curioso que esta gente habla de las luces. Y en la Navidad, una de las cosas que más abunda son las luces. El árbol de Navidad se le ponen luces, las casas se adornan con luces. Pero esas luces de ellos eran dedicadas al dios Sol, ¿cierto? Mientras que estas luces no tienen nada que ver con el Sol. Es una fiesta histórica, no es una fiesta religiosa, y por eso la gente no está mandado entre las fiestas obligatorias de celebrar por parte de Dios. O sea, ustedes no encuentran en la Torah diciendo al Señor, tienen que celebrar el Hanukkah. ¿Sí? Hay otras 7 fiestas que son de mandamiento eterno, pero esta no. Esta es una fiesta histórica que celebraban porque esto de algo que sucedió antes de que Jesús llegara. ¿Estamos hasta ahí atentos, conscientes? Pero Jesús sí participó, o sea que él sí daba por bien esa celebración, y por eso estaba ahí en esa fiesta en Jerusalén. Hay un periodo intertestamentario donde el Señor no dio ninguna instrucción, no habló,
Estamos hablando de 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento a la llegada de Jesús, donde no se escriben ahí, son 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? Precisamente el Señor dijo, guardó silencio, y usted es un pueblo que definitivamente son de duro corazón, y Él se quedó callado. Y los voy a permitir que ustedes sean dominados por pueblos extraños, donde el paganismo los va a hacer sentir lo que es estar en manos del paganismo y no en mis manos. Fue en la época de las invasiones babilónicas, sirias, ¿sí? Donde precisamente el pueblo sufrió porque el Señor se alejó básicamente de su pueblo por el corazón duro de esta gente. Para la época del dominio griego, los griegos fueron los que le ganaban a los sirios, ¿sí? ¿Se acuerdan de que fue primero los babilónicos, después los sirios y después los griegos? Estamos hablando en un momento de la historia, estamos hablando antes de los romanos. Cuando estaba en la época griega, apareció un famoso emperador, Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue uno de los hombres que invadió Jerusalén después de Ptolomeo. Ahorita vamos a hablar algo de Ptolomeo. Ptolomeo fue de los generales precisamente cuando Alejandro Magno murió, que no dejó hijos porque murió muy, y era que el gran conquistador de todos estos terrenos. Él lo dividió entre 3 generales y uno de esos fue Ptolomeo, y puso a Antíoco a cargo de esta región. Antíoco IV Epífanes lo que hizo fue acabar con Jerusalén casi. Y el gran daño que les hizo después de tenerlos sufriendo al pueblo de eso fue lo último que hizo fue tomarse el templo de Salomón, el templo de Jehová. Pueblo el sitio donde era lo más sagrado para el pueblo de Israel. ¿Sí? Llegó al extremo máximo, que era la mayor ataque hacia ese pueblo, que era sacrificar cerdo, un animal considerado inmundo para el pueblo de Israel, dentro del templo. En vez de llevar corderos, empezó a sacrificar cerdos, y era la peor abominación que podía recibir el templo. Y dentro del templo puso la estatua del dios Zeus, como diciéndole, aquí entra otro dios y su dios va para afuera y todos los sacrificios suyos van para afuera, aquí se hace lo que yo digo. Fue el mayor insulto que podía haber recibido el pueblo de Israel, la mayor degradación espiritual de lo más sagrado que ellos tenían. ¿Sí? Y ahí aparecen los macabeos. ¿Ustedes han oído los macabeos? De hecho hay un libro que algunas Biblias lo traen, el libro de los macabeos, un libro apócrifo que es considerado un libro de historia, mas no es un libro inspirado por Dios. Y eso es importante que tengamos claro. ¿Por qué la Biblia nuestra no trae el libro de los macabeos y la Biblia católica y otras Biblias lo traen? Porque son Biblias que están por fuera del canon hebreo. El canon hebreo, los que todos por generaciones era considerado obra inspirada por Dios, pero este es un libro completamente histórico, donde está dentro de la cultura hebrea, pero no es un libro inspirado de Dios. Macabeo quiere decir, es como una abreviatura de estas palabras que dice Mi Kamoha Lehin Adonai, que traduce ¿quién como tú, Señor entre los dioses? Esa es la traducción de Macabeo. ¿Quiénes eran los macabeos entonces? Era una familia, entre esos Judas Macabeo, el más conocido de los hermanos, 5 hermanos, y con los Hasidín, que era otra tribu, dijeron no más, no nos vamos a aguantar a esta gente. Este puede ser muy imperio griego, pero nosotros lo vamos a enfrentar porque ese insulto que están haciendo hacia nuestro pueblo y hacia nuestro Dios no lo soportamos. Estos se enfrentaron a este gran imperio griego y se tomaron la ciudad y retomaron el templo. Limpiaron el templo de todas las inmundicias que habían hecho esta gente y rededicaron el templo al Señor en el año 165 a.C.
Esa batalla, esa guerra que tuvieron sus macabeos contra los gringos y que tuvieron victoria, es lo que se celebra hasta la fecha en la fiesta de Hanukkah. O sea, todas las veces que se reúnen para esta época el pueblo hebreo, es una fiesta de celebración, de gozo, y dura 8 días de celebración. ¿Sí? Una fiesta de 8 días. Yo no sé por qué piensan que a Dios no le gustan las fiestas. Dios es un Dios de fiestas y, como dice, manda de que celebren las fiestas, y hay 7 obligatorias, pero estas también las permitía. Y es una fiesta de 7 días donde ellos no es como las otras que dejan de trabajar y esto. Es la fiesta con ahora me fue el nombre de la otra fiesta, que también son 8 días. Solamente hay 2 fiestas que se celebran durante 8 días de fiesta. Entonces, de aquí el 22 al 30 de diciembre, el pueblo hebreo está de fiesta. ¿Sí le gusta esa idea o no? Es una fiesta, como digo, donde de recordación eso, pero lo importante es que recordaba. Y era la lucha precisamente entre lo pagano y lo sagrado. Decía, o vamos a dejar que lo pagano siga tomándose nuestra iglesia, nuestro templo, nuestras creencias, nuestro todo, o vamos a retomar lo sagrado. Y es la misma cosa que uno tiene hasta el día de hoy. O celebramos una cosa o celebramos la otra. ¿Me explico? Dice uno, y ahora que no tenemos templo, ¿cuál es el templo ahora? Hablábamos curiosamente, o digo, no es casualidad lo que venimos hablando, no solamente lo que el hijo le metiera con la mamá, como venimos hablando las últimas semanas, sino que estábamos hablando hace 8 días de la fornicación y de lo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces digo, qué curioso. Cuando tenemos el templo del Espíritu Santo, en la actualidad ahí somos nosotros, y estábamos hablando de este tema, y esta gente dice, bueno, ¿nos vamos a hacer lo que todo el mundo hace? ¿A contaminar el templo de acuerdo a una cultura? ¿O lo limpiamos y lo rededicamos nuevamente al Señor? Que es lo que hablamos hace 8 días, y sobre todo a los jóvenes. Porque es un tema de que es el templo del Señor y yo tengo que mantenerlo como Él lo quiere, si quiere el Espíritu Santo habitar en Él. Y entre eso es la limpieza. Y la invitación es, hay que dedicarlo al Señor. Tiene uno que tomar el momento de una decisión, precisamente, o se lo dedico al Señor, o se le dedico al mundo. ¿Sí o no? A lo pagano. Y curiosamente esta fiesta es esto. Hanukkah tiene que ver no solamente con la época de la historia, como decía, sino con la profecía también. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento dice la misma palabra, que son sombras de lo que viene hacia adelante. O sea, Dios nos permite conocer la historia para que podamos entender también lo que se va a ver en el futuro. Y de las cosas curiosas es que Ptolomeo, el general que tomó a Jerusalén, lo tuvo 3 años y medio dominado a Jerusalén antes de que fuera tomado por Antíoco. 3 años donde lo fue llevando a la gente a controlarla de tal manera que no podían reunirse, no podían mirar la Torá, ¿cierto? Antes de invadir el templo, empezaron a haber una cantidad de persecuciones y quitarles libertades a la gente, al pueblo hebreo, donde ellos dijeron, ustedes adoran a un Dios, pero ya no van a adorar a ese Dios, ¿cierto? Ustedes leen la Torá, ya no van a poder leer la Torá, se reúnen el Shabbat, ya no van a celebrar el Shabbat, ¿sí? Pero no se había metido en el templo. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis que va a pasar al final? Que el anticristo, ¿qué? Va a estar 3 años y medio antes de sentarse en el templo del Señor. ¿Ah? ¿Casualidad? ¿Curiosidad? ¿O es una profecía precisamente que Dios nos permite ver cómo su pueblo pasó por lo mismo? Y precisamente cuando uno dice las señales del fin es lo mismo, la gente se olvida del Señor, se va a adorar a otros dioses, va a olvidarse de todo. Cuando llegue el anticristo, va a perseguir la palabra, va a perseguir al pueblo hebreo, ¿cierto? Y después de 3 años y medio va a profanar el templo de Jerusalén. Eso es lo que
conocemos la palabra. ¿Casualidades, parecidos, similitudes? ¿O es un aviso de que es profecía también? Ahorita hablábamos de los Junaquía, o el candelabro, que se celebra en esta fiesta. Ahorita hablaba de 6 velas, de 8 velas, de 9 velas. ¿Ah? Ahorita hablaban, son 6, son 7. ¿Y esta por qué es de 9? Hay muchas explicaciones de esa, pero no de la menorá, ¿cierto? Esta es solamente un candelabro que se celebra en esta fecha, ¿sí? Solamente ese candelabro solamente lo utiliza para esta fiesta. Y se supone que es por los 8 días de festividad que se celebra con la presencia del Señor. Y cada una la prenden, o sea, la central siempre es la presencia del Señor y la otra las van prendiendo cada día de las festividades de eso. Por eso este candelabro tiene 9. Una de las características de esta fiesta dentro del pueblo judío es, como digo, de celebración familiar, de luces, pero estas luces habitualmente estos candelabros se ponen en las ventanas para decirle a la gente, mire, aquí estamos recordando ese triunfo entre lo sagrado y lo pagano. ¿Me explico? Sacamos lo pagano de nuestro templo y lo sagrado es lo que reina ahorita en nuestro hogar. Para eso se utilizan estos candelabros en la ventana. Y lo prenden cada día. Eso es una celebración donde se come muchos fritos. Hoy estábamos aquí en una reunión con la empresa, me trajeron fritos y digo, ¡ay, qué casualidad! Que se celebre con fritos, porque ellos precisamente decían, el aceite, que hay una leyenda dentro del pueblo judío, una leyenda, no hay nada mucho escrito, de que cuando ellos llegaron al templo, otra vez a retomar el templo, solamente quedaba una vasija de aceite de la forma en que Dios decía que debían preparar, con la pureza absoluta, que Dios había dado instrucciones para que se preparara el aceite para encender la menorá, pero solamente alcanzaba para un día y ellos no podían dejar apagar ese aceite esa lámpara en ningún momento. Acuérdense de que la menorá es lo único que da luz en medio del templo. El templo es oscuro. Si no hay menorá, no hay luz, y por lo tanto nadie puede saber que está sucio y que está limpio. Y se supone, dice la leyenda, que con ese frasco de aceite que era para un día alcanzó para los 8 días. Entonces que por eso se celebra 8 días y permitió que se pudiera hacer el Shabbat, que lo acostumbraban a hacerlo en ese momento. Entonces ellos acostumbran a la fecha a hacer mucho frito, a utilizar aceite en conmemoración para recordar que fue el aceite de eso. Y hay música, como estábamos colocando ahorita, hay música de Shabbat, la gente baila, disfruta y celebra la victoria de lo sagrado frente a lo pagano. Esa es la menorá, ustedes la ven ahí. Es un candelabro. Esta no es esta no es la menorá, esta es otra. Esta es la de 9 también ahí. Pero ve la menorá aquí del lado izquierdo. ¿Sí? Esa es una de las esculturas donde hablan de esta invasión. ¿Sí? Donde eso es una escultura donde habla de la historia de cómo fue extraída las cosas del templo de Jerusalén en esa invasión y se llevaron las cosas, y entre eso muestra cómo se llevaron la menorá. Eso todavía existe. Esa escultura que se habían encontrado entre los romanos. Entonces ellos sacaron la menorá, que era lo más sagrado para el pueblo judío, porque era lo que mantenía la luz dentro del templo de ellos, y ellos tuvieron que rehacer esa menorá para que hubiera luz en el templo. La menorá es algo bien especial, es una sola pieza, es un candelabro de una sola pieza de oro puro, no hay nada contaminado ahí, es oro
completamente macizo, tiene muchas instrucciones de parte de Dios de lo que debía incluir. Hay muchas cosas que se pueden aprender ahí. Unos dicen que está escrito el nombre de Yeshua, son 7 letras, dice que reflejan también los 7 espíritus del Señor, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Muchos dicen que son las 7 fiestas, hay muchas interpretaciones, cada cosa de estas también tiene un labrado especial, y también habla de que son los libros de la Biblia. Total, todo lo que las interpretaciones que pueda tener eso reflejan la luz. Ustedes, si ven, el aceite lo echan por la central, ¿cierto? Y hay muchas enseñanzas de eso también, y esa empieza a alimentar el espíritu de poder, después de consejo, que son las primeras, después el entendimiento, el conocimiento, y por último sabiduría y temor, y todo se va llenando todas por y es una figura que el Señor estableció para que estuviera siempre en el templo. No es por casualidad, y hay muchas cosas que se pueden aprender de ella, pero hoy no es el día para profundizar eso. Es un Levítico 23, ustedes pueden leer y profundizar eso, Isaías 11:2 también, ¿sí? Pero hay muchas enseñanzas que pueden sacar de esta menorá. ¿Cuál es el título que pone ahí? El candelabro y los 2 olivos. Hay unas preguntas que ahí Dios está hablando y hacen una descripción espectacular sobre este candelabro de los 7, ¿cierto? Frente a 2 olivos. Ustedes saben que el olivo es la que produce el aceite, ¿no es cierto? Y básicamente es una visión que Dios está mostrando, y él le pregunta: oye, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿por qué me hablas de ese candelabro en medio de esos 2 olivos, donde esos 2 olivos básicamente sus ramas drenan a este candelabro para que esté prendido permanentemente? Y el Señor básicamente lo que les muestra aquí, él decía: mira, esto representa a mi pueblo, a los dos Mesías, que es básicamente lo que es la casa de Israel y el pueblo de Judá, de donde venimos todos hemos recibido la palabra a través de ellos. Hemos hablado algunas veces de que nosotros no somos de pronto judíos, pero somos de la casa de Israel, ¿cierto? Y somos también los que vamos a testificar del Señor permanentemente, y que estamos aquí para testificar. ¿Cómo hace para que salga ese aceite del olivo? Tiene que ser quebrada las ramas, ¿sí o no? Y tiene que ser machacadas y trituradas para que... Y básicamente el Señor le está diciendo: yo soy el que al fin y al cabo produzco el aceite, el que produzco el candelabro, el que produzco todo. Pero ustedes como pueblo tienen que ser machacados, maltratados, para que salga la luz de la verdad, para mantener la luz de la verdad. El Espíritu del Señor nos da la capacidad, ¿cierto?, de hablar y de conocer de Él. A través de eso es lo que hace el Espíritu, y vemos en las cosas que traía el Espíritu. Pero ¿quién es el que se encarga de llevar la luz a las personas? A través de la verdad. ¿No somos nosotros, su pueblo? Somos los testigos de Él, ¿cierto? ¿Quiénes son los que verdaderamente mantenemos esa luz encendida? Nosotros. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Nosotros somos parte de ese olivo que tenemos que estar, a través de las dificultades de la vida, de las presiones de la vida, drenar ese aceite para que la luz de Cristo sea el testimonio ante la humanidad. Porque todo el mundo, el Señor que sea la luz, si Él es la luz, ¿cierto? Pero ¿quién mantiene las velas encendidas? ¿Quién mantiene el fuego encendido? ¿Quién mantiene la luz prendida? Si no somos nosotros. Y si nosotros nos contaminamos, pues la luz se apaga, ¿cierto? Si no nos alimentamos de la palabra del Señor, porque la menorá, al final de cabo, lo que representa es la palabra de Dios. Y así como Dios vino a ser encarnado, nosotros también tenemos en nuestra carne llevar a nuestro templo, llevar el Espíritu del Señor,
para que la luz de Cristo siga prendida. No sé si me voy a entender. Pero si nosotros contaminamos precisamente con doctrinas de hombres y doctrinas paganas, ¿qué estamos iluminando? ¿O estamos adorando más bien a otros dioses? La pregunta es esa, y lo que básicamente en Zacarías 4 el Señor les pone eso. O sea, si ustedes son los que mi pueblo es el que va a mantener la llama encendida a través de la palabra. En este mundo, hoy estamos en esto. O celebramos o Hanukkah, como dicen, o celebramos la Navidad como el mundo la hace. Cuando uno empieza a entender de dónde viene la Navidad y qué es lo que celebra y qué representa el árbol y qué representan las estrellas y los dioses del sol, dice, ¿estará bien que sigamos en ese mismo plan? ¿O deberíamos más bien estar recordando la gran victoria que fue de lo sagrado sobre lo profano? Como digo, es una fiesta ahorita donde la gente, la mayoría de embarazos de adolescentes se dan estos días, las despedidas de empresas, despedidas de colegios, grados, y todo el mundo se puede hacer a celebraciones no muy santas, que digamos, ¿o no? No es la época de más desorden en el mundo occidental. Y el Hanukkah, ni idea. Y somos el pueblo de Dios. Preguntaba eso ayer, o sea, ¿por qué esto estaba velado para nosotros? Yo hasta ayer desconocía muchas de estas festividades, y que hoy el pueblo de Dios estuviera celebrando en otra parte del mundo lo que deberíamos estar celebrando nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestro testimonio, con la pureza de eso? Para mantener prendida, como decía, la llama y a la palabra del Señor. Si esto representa la palabra, pues la idea es que esté encendida. ¿Y quién la mantiene encendida? Nosotros, a través de nuestro testimonio. Pero digo, si el Señor se asomara y dirá, estos iconos de la palabra, entonces ¿por qué andan celebrando alrededor de un árbol de Navidad que no tiene nada que ver ni con el olivo, ni con la menorá, ni con nada? Pregunto yo. Y básicamente los dejo con la imagen esa para que recordemos, como digo, hoy la fiesta de Hanukkah. Como digo, cada vez que hay una celebración uno tiene que recordar la historia. Gente que dio la vida, que hicieron hasta lo imposible para mantenerlo sagrado porque les chocó que profanaran su templo, que profanaran su pueblo, que les quitaran lo que Dios les había dado a ellos. Y lo más sagrado pues era el templo, pero también era la Torá. Y la Torá se leía en el templo, ¿cierto? Y todo lo que el templo de Dios representa para los judíos, de que lo cual Dios tiene una enseñanza y unas cosas para estar en su presencia. Y esto estaba en el lugar santo, y era la forma previa para llegar al lugar santísimo. Y si la menorá no estaba, pues nadie podía entrar al lugar santísimo, porque quedaban oscuras. Entonces el aire nunca se podía permitir acabar, porque si no, la presencia de Dios quedaba aislada del pueblo. Y eso es lo que hasta el día de hoy debemos tener presente. Si nosotros no estamos pegados a la palabra, a la única verdad, pues fácilmente somos engañados y terminamos celebrando lo que el paganismo nos mete por los ojos. Y nos hace ver como que es una fiesta cristiana, que de cristiano no tiene absolutamente nada. ¿Me explico? Cuando uno ve, como digo, esto no lo empezamos a celebrar hace 2000 años ni nada, lo vienen celebrando hace más de 7000 años, con propósitos nada tantos. Y el pueblo, el Dios siempre mantuvo a su pueblo separado, que eso es lo que quiere decir santo, para no se contaminara, y la instrucción era muy clara, decía, si ustedes llegan a una región donde adoren a otros dioses, otras cosas diferentes a esto, casi que destruyan con eso, no se junten con eso, no se contaminen con eso,
porque si no pueden ser engañados y terminan adorando a esos dioses. Ejemplos que uno ve muchísimos, que no hicieron caso a eso y se perdieron, ¿o no? El pueblo de los hombres de Dios que no quisieron ser fieles al Señor, pues se perdieron, adorando a otros dioses ajenos. Y creo que a nosotros nos está pasando lo mismo, por desconocer la palabra.